Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Retratos Sonoros. Mi nombre es Isabela Palacios y en este espacio le damos voz y oportunidad para que se expresen a todas aquellas personas que representan algo para las y los veracruzanos. Y el día de hoy contamos con la presencia de Tania Carola Viveros. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isabela? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a la audiencia que nos escucha. No, al contrario, te agradezco mucho que puedas estar aquí, de acompañarnos, de podernos tomar un cafecito. ¿Te sirvo? Por favor. Porque pues justo creo que hay mucho tema de qué hablar. Digo, algunos ya tenemos cierta noción de tu trayectoria, pero cuéntame un poquito de ti, de dónde naciste, de dónde estudiaste. Bueno, a ver, te cuento, yo soy originaria de Jalapa, o sea, soy jalapeña de nacimiento, mis papás también son jalapeños. Pues yo estudié aquí en Jalapa, todo, de hecho todo hasta la universidad. Estuve primero en escuelas particulares y ya en la universidad, estuve en la Universidad Veracruzana. A los que 17 entré a la universidad. Yo digo que a los 17 una no sabe qué quiere hacer. Entré a Conta. Okay. 2 años después dije, no, esto no es lo mío. Me salí y empecé a estudiar gastronomía. Ya había explorado, cuando estaba buscando qué estudiar, ya había explorado la carrera de chef, pero no me animé en ese entonces, no sé, porque fue más fácil hacer lo mismo que hacía mi padre, por ejemplo. Mi papá es contador. Okay. Creciste viéndolo. Sí, o sea, como un poco porque vamos de repente reproduciendo, ¿no? Como ciertas cosas y también, bueno, porque pues una va viendo, ¿no? Las cosas. Mi papá trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, estaba pues a algunos años ya de poderse jubilar y eso sonaba muy bien, ¿no? También de repente, yo no sabía en ese entonces que aunque yo hubiera estudiado eso y hubiera entrado a trabajar a la comisión, pues yo ya nunca hubiera accedido a ese derecho de la jubilación. Fue algo que en esa generación perdimos, ¿no? Pero bueno, pues para mí ese fue el camino que tomé. Al final pues lo dejé, te digo, entré a estudiar gastronomía. Una de las razones por las que no estudié gastronomía en su momento fue porque también me implicaba irme de Jalapa, y en ese momento me gustaba mucho Jalapa, mi familia, mis amistades, o sea, tenía como toda mi vida acá. Pero bueno, pues finalmente acabé estudiando gastronomía en Jalapa, a la vez que puse un negocio con unas amigas, un cafecito, un café lounge, se llamaba Nebel, que fue también una gran experiencia que tuvimos, pero bueno, porque ya eso me acercaba un poco, pues a estar buscando hacer negocio, estar buscando comercializar cosas. Estuve unos años, estudié gastronomía, y de ahí terminé, y entonces ya también el cafecito estuvo bien, fue una buena experiencia, que más bien pues fue una experiencia con nuestros amigos. Sí, aprendí muchas cosas, sí creo que tuve un desarrollo importante ahí, y fue un momento como de lograr un cierto espacio de independencia, ¿no? Ya como volverte productiva, aunque sea poquito, sí, te da ahí como un piecito adelante, ¿no? Sí, que no es fácil. Creo que muchos jóvenes en general, cuando intentas hacer ese paso de la independencia, siempre estás como que pues con ese miedo, ¿no? De cómo lo vas a hacer, de en quién te vas a llevar, pero creo que hablas de algo muy bonito, que es como formar comunidad para poder lograr Justamente, porque finalmente con estas mismas amigas es con quienes hemos podido hacer otros proyectos. O sea, fue el primero, ¿no? De ahí, hicimos otros más, y pues ahora son las compañeras con las que también estamos construyendo la transformación. Entonces, pues nos hemos conocido ya en varios ámbitos, y eso también nos ha permitido la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido unas de las otras, pero también de los procesos, es lo que hoy nos permite poder abonar cosas que funcionen, ¿no? ¿Y cómo hacen ese salto? ¿Cómo pasan justamente de iniciar un proyecto de amigas, de un café, de algo pues más quizá como cariñoso y comienzan a transitar hacia el querer poder incidir en la vida pública? Bueno, todavía de ahí pasó más tiempo, ¿no?
del negocio todavía yo me fui a trabajar a las plataformas petroleras, ¿no? Okay. Casi un año estuve por allá. Una experiencia también súper nueva, ¿no? Ahí sí ya totalmente pues era irme 14 días a un lugar sin teléfono, sin señal, sin nadie que conociera, ya mi primer trabajo formal. También aprendí mucho. Y de ahí regresé. En una de las ocasiones me pasaron ya de una plataforma a un barco y ya tenía que estar 28 días arriba y 14 abajo y dije, no, esto no lo voy a soportar. Y entonces, muy demandante emocionalmente. Muy, ¿no? Demandante, por ejemplo, de cada 10 hombres había una mujer, entonces también había situaciones, o sea, llegó a haber alguna situación de acoso, no mayor, pero pues sí, ¿no? O sea, como algún foco ahí rojo. Recuerdo la primera vez que me dijeron, te toca en el cuarto de mujeres, dije, ok, y llegué y había 3 hombres y dije, bueno, ok, ¿no? Sí, claro. Digo, no pasó nada, hice amigos, la pasé bien, pero el shock de no haber querido salir de mi casa, de no haber querido estudiar gastronomía para no irme, por ejemplo, a Puebla, a pues irme a una plataforma con un montón de gente que no conocía, pero me dio mucho crecimiento. De ahí regresé y me quedé en Jalapa y entonces emprendimos otra vez un negocio, ahora unos banquetes, una empresa de banquetes. Ahí ya se va acercando mi camino en el 2012 y aquí cuento una experiencia también muy personal. En el 2012, en enero, se metieron a robar a mi casa. Y estaba yo ahí, y estaba también la señora que trabajaba ahí. Y entonces entraron con pistolas, nos amarraron. Fue un impacto fuerte porque, bueno, yo lo primero que pensé, pues éramos mujeres y ellos eran hombres y pensé, nos van a violar. Afortunadamente no fue así, ni siquiera nos golpearon, pero bueno, sí nos amarraron. Sí, sí fue un susto tremendo. Yo me enojé muchísimo porque decía, ¿cómo puede estar pasando esto? Eran 11 de la mañana y estaban a plena luz del día robándonos. Pero afortunadamente pues todo quedó en lo material. Y entonces eso como que ahí muchas cosas me pasaron en la cabeza de por qué estas cosas ocurren. Y me permitió pensar así como en muchos contextos en el país de la desigualdad y pues que te vulneren en tu casa no es una bonita experiencia porque tu casa es tu lugar seguro, ¿no? Sí, tu refugio. Y entonces en ese momento dije, tengo que hacer algo, ¿no? Yo ya ahí tenía la inquietud de un acercamiento a las izquierdas de México, por decirlo así, ¿no? No tenía tanta claridad, pero solo supe en ese momento que algo tenía que hacer para que estas cosas no siguieran pasando, ¿no? en el país. Y entonces, unas semanas después, me habla una tía y me dice que si quiero cuidar casilla. Y entonces dije, sí, pero tenía un evento, teníamos un bautizo el día de la elección, entonces le tuve que decir que no. Y a los pocos días nos cancelan el evento y entonces le hablo a mi tía y le digo, ¿sabes qué? Sí, ya me liberé la fecha y me paso en contacto. Y entonces pues ya llegan un par de personas a buscarme a mi casa, pues entregamos la credencial de elector, ahí tuvimos una primera plática. Las personas que fueron a mi casa son quienes después en el 2015 encabezaron la candidatura a la Diputación Federal en el Distrito 8. Okay. Y entonces fue un primer acercamiento y todo lo que nos platicaron, yo dije, sí, eso quiero, ¿no? Entonces Morena no era partido, cuidamos casilla con las siglas del PT, toda mi bola de amigos y amigas nos animamos a cuidar casilla. Yo recuerdo, yo te digo, vivía en Jalapa, y que yo lo primero que dije fue, mándame a la casilla más difícil que tengas, ¿no? Ok, la más comprometida. No se cumplió, o sea, sí me mandaron una casilla complicada a Miradores, Emiliano Zapata, sí. Justo que a veces digo, bueno, pues origen es destino, porque esa fue la primera vez que participé y ahora estoy contendiendo por ese distrito. Y fue la primera vez que salí a brigadear y tuve contacto con la gente, no sabía ni cómo hacerlo, pero yo estaba muy emocionada y estaba muy decidida a ser parte de lo que venía, ¿no? Pues obviamente nos robaron esa elección, digo obviamente porque pues ya todos lo sabemos. Yo me acuerdo que estaba en la casilla
y todavía no acabamos de contar y Peña Nieto ya se estaba dando por ganador y yo decía, pero ¿cómo es posible si aquí ganamos esta casilla y no la están contando, ¿no? Claro. No entendía muchas cosas, ¿no? Que ahora entiendo. Y entonces yo sentía así como mucha frustración. A la vez yo estaba ya participando en el movimiento Yo Soy 132 porque fue el año donde salió. Y lo mismo, sale este video de los chicos del ITAM donde empiezan a enseñar sus credenciales. Y entonces me parece como algo muy natural porque entonces son 131 jóvenes y nosotros estábamos en grupo viendo ese video. Y entonces así naturalmente de yo soy la 132, ¿no? Y entonces pues nosotros empezamos a participar, pero como muy dentro de nuestro grupo de amigos, ¿no? O sea, como que no salíamos de ahí. Pasada la elección, hacemos ya el acercamiento con el grupo organizado aquí en Jalapa, de donde pues también, ¿no? Ahí he tenido varias relaciones con las que hemos podido colaborar, ¿no? Ahora en lo que estamos haciendo en la transformación. Entonces, pues ahí me llevé después del 2012 tratando de ver qué hacíamos con Morena, estuve en los conteos, ¿no? En el INE también. Cada experiencia me ha dejado mucho, ¿no? O sea, cada experiencia me ha dejado mucho aprendizaje. Y a la vez en el 132, pero bueno, el 132 pues fue un movimiento que se fue diluyendo, ¿no? Muy rápidamente se hicieron cosas, pero no había como más proyecto allá. O sea, había muchas buenas ideas, pero necesitaban algo más sólido. Se necesitaba algo más sólido, ¿no? Y por ejemplo, yo estaba a la vez ya en Morena, Andrés Manuel nos llama en septiembre al Zócalo y nos dice que renunció al PRD, y entonces que vayamos a hacer asambleas, elegir nuestros primeros delegados y delegadas y preguntarle a la gente si queríamos ser partido político. Entonces pues teníamos este debate, no queríamos ser partido político, pero no queríamos tener que depender si el PT nos prestaba sus siglas o no, claro. O si querían que Andrés Manuel encabezara. Ya ese año no había sido sencillo que Andrés Manuel encabezara porque ya había habido un personaje queriendo pelearle la candidatura, ¿no? Mismo que ahora en el 24 otra vez quiso pelear la candidatura ya con este antecedente, ¿no? Y entonces, bueno, pues participé en la asamblea, y como estaba yo con todo, me levanté para ser delegada distrital, fui delegada distrital del distrito 8, pues no había mucha limitante, yo no vivía propiamente en el distrito 8, pero yo estaba decidida que quería trabajar la zona rural, ¿no? O sea, yo voy a Jalapa y quiero mucho a Jalapa, pero todo mundo está en Jalapa. Sí. Vaya, es el camino de pronto que pareciera el fácil, no estoy juzgando, pero yo en ese momento sentí el llamado a la zona rural, ¿no? Y ahora pienso que no me equivoqué. Sí, no, porque lo que acabas de mencionar es muy cierto. Jalapa, al ser ciudad capital, pues alberga todo tipo de personajes y entes políticos, y entonces pues al contrario, ¿no? En lugar de ser más fácil, creo que se vuelve más complicado porque pues da cabida para todo, y como todo el mundo se quiere concentrar aquí, zonas como la zona se van dejando rural, las zonas, ¿no? Exactamente, sobre todo no se les da el trabajo. Estas que están tan pegadas a Jalapa, ¿no? O sea, es mucho más fácil que la gente se quiera venir acá a hacer algo que la gente de Jalapa se quiera salir. Entonces, bueno, pues ahí estuve trabajando en eso. También en ese mismo momento, pasando la elección, a mí me cayeron muchos 20. El 2012 fue un año de los 20, ¿no? Por ejemplo, yo entendí en el 2012 la guerra sucia del 2006. Claro. Y entonces a partir de ahí dije, no vuelvo a tomar Coca-Cola, no vuelvo a comer Sabritas. Yo tenía un estilo de vida, la verdad, pues comía muchas porquerías, ¿no? Me encantaba echarme mi Jumex, mis Sabritas, ¿no? En la noche como mi botana. Pues dejé de hacer todo eso, eso hizo que me diera cuenta, por ejemplo, Bimbo también, ¿no? Dejé de consumir cosas Bimbo, y entonces en esa búsqueda de qué más, descubrir esto de los monopolios fue así también como un impacto de estamos por todos lados, nos tienen agarrados, ¿no? Sí. Porque entonces yo revisaba y tía Rosa pues, también es Bimbo, ¿no? Y Marinela pues, también es Bimbo, ¿no? Y Lara también, ¿no? O sea, para donde te fueras, tenías que consumirle al mismo maldito que había destinado millones de pesos en ir en contra de un proyecto que beneficiaría a la gente, ¿no?
Y entonces ahí me sugirieron, ¿no? Justamente una de estas personas que había ido a tocar a mi casa, que es Yasmín, Yasmín Ugalde, me dice, ¿por qué no haces un pan de caja, ya que no quieres comprar Bimbo? ¿Por qué no haces un pan de caja? Tú eres chef. Y dije, sí, ¿verdad? Y entonces me puse a investigar y entonces empezamos a montar una especie de cooperativa, nosotros le llamamos el Pan de la Resistencia, se llamaba Pan México Te Quiero. Era una imagen que tomamos justamente del 132, obviamente la pedí antes de ocuparla, que era una muñequita abrazando a la República, y entonces decía México te quiero, por eso te protejo, ¿no? Entonces esa era nuestra etiqueta del pan. Le poníamos adentro mensajes, ¿no? Que tenían que ver, mensajes políticos, efemérides, ¿no? De cosas que considerábamos importantes. Tratábamos de vender el pan o al mismo precio que el Bimbo o un peso más abajo. En realidad la gente nunca lo compró por eso. La gente que compraba nuestro pan lo compraba porque no tenía conservadores, ¿no? De hecho hay una anécdota como muy chistosa de una señora que una vez me dijo, yo compro tu pan porque se me echa a perder. Y yo, bueno, ¿no? O sea, pues porque te duraba una semana lo más, había que meterlo al refri. Y decía, no, o sea, es que eso me da la certeza de que no está lleno de porquerías. O sea, el pan Bimbo me dura un mes afuera del refri, sin nada, pero eso tiene que ver con los otros químicos que le ponen, ¿no? Entonces la gente que nos compraba el pan realmente era porque era más saludable, porque pues era una buena opción para sus familias, ¿no? Y nuestro eslogan era haz patria, consume local, ¿no? También hemos tenido desde hace mucho tiempo este rollo como de lo medioambiental, del tema de la basura. De la autonomía alimentaria. De la autonomía alimentaria, o sea, como que estos temas han estado ahí como alrededor, ¿no? De lo que hacemos. Y mira, yo te dije que me dediqué a hacer banquetes, ¿no? Por mucho tiempo. Me gusta mucho la cocina, pero lo que hacía, pues, me gustaba porque a la hora de meterme a cocinar la comida en serie, la producción masiva de comida, me gusta mucho. Pero no me satisfacía servir comida en eventos de quinceañeras, de bodas, no soy una persona, no soy la más social del mundo. A mí no me gusta cuando me invitan a esas fiestas, no me gusta mucho porque requieren de una etiqueta con la que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo soy una persona, no me gusta arreglarme, ¿no? Si me ves, no me maquillo, no uso zapatos, uso casi puros tenis. Sí tuve una etapa, ¿no? En la juventud donde me estaba yo buscando, donde usaba otro tipo de ropa, pero conforme fui creciendo y me fui liberando, empecé a decidir vestirme como a mí me gustaba y no como el estándar social lo exigía. Entonces a mí esas fiestas siempre me han costado mucho trabajo, ¿no? Porque es difícil ir fachuda a unos 15 años, ¿no? Y no volverte, o sea, como la crítica o como esto, pues también una no quiere exponerse a eso y entonces buscas encajar, ¿no? Entonces, en el 2012 empecé a cocinar para campamentos del Dioso 132, para campamentos del Magisterio. Una cocina con propósito. Exacto, le dio mucho más sentido a lo que hacía. Luego la cooperativa del pan fue así como el boom, ¿no? O sea, como esto que hago y que me gusta, aparte puede servir para algo más, ¿no? O sea, el 2012 fue el año de los descubrimientos, sí, muy revelador. Pero bueno, pues así fue como llegué a Morena, estuve haciendo el pan, de hecho muchas veces lo vendíamos afuera de las asambleas, o sea, mucha gente de la que la compraba eran compañeros del movimiento, aunque en realidad pues era más un hobby que un negocio, o sea, se sostenía a sí mismo, pero tampoco o sea, yo seguía haciendo mis banquetes porque eso era lo que realmente me dejaba, y lo otro pues lo íbamos ahí llevando, ¿no? Lo queríamos hacer crecer poco a poco. Entonces llegó el 2015 y tuvimos nuestra primera elección. Y tuvimos que elegir candidatos y candidatas, y bueno, pues elegimos este par de compañeras. También fue un proceso difícil y no. Entonces casi nadie quería participar por Morena porque pues eran derrotas cantadas, pero que eran derrotas que en el fondo tenían su propia ganancia, ¿no? Claro. Que no cualquiera lo podía ver así, ¿no? Nosotros lo decíamos porque sabíamos que en el Distrito 8 pues no se iba a ganar, ¿no? Así como sabíamos que en el Distrito 10 se iba a ganar, ¿no? O sea, había una tendencia en 2012, Jalapa, Peña Nieto no había ganado ninguna casilla. Sí. Entonces,
todo indicaba que en el 2015 Jalapa iba a ganarse como se logró, ¿no? Uh-huh. Y pues en el Distrito 8 íbamos en los últimos lugares, entonces no se podría repuntar al claro. primero, pero se podría crecer como organización y esa sería nuestra ganancia, y se podría crecer con un discurso en congruencia con la acción, tenía su parte interesante, ¿no? Sí, era ganar perdiendo de algún modo, porque era ganar perdiendo. Era poder exponerse, que es lo que han Exacto. logrado hasta ahora. Digo, al final de cuentas, hoy por hoy, pues son punta de lanza. Sí, y justamente, o sea, hubo quien en su momento no lo entendió y hasta se molestó de por qué dicen que vamos a perder. Bueno, porque también si tú no te preparas para la realidad, uh-huh. te vas a caer de una nube, ¿no? Sí. Además sostenida en nada, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, pues la estadística es la estadística, ¿no? Y lo que tú tocas en las puertas y escuchas de la gente te da mucho. Esa es nuestra verdadera encuesta, ¿no? Entonces, pues estábamos abriendo brecha, ¿no? Como uh-huh. dices, ahora somos punta de lanza, pero en ese momento estábamos abriendo brecha y yo creo que valió mucho la pena y que se ganó mucho. Y entonces en el 16 llegó la siguiente elección, uh-huh. ahora de las locales. Ya habíamos visto muchas cosas, yo ya había logrado percibir qué pasaba con nuestros compañeros candidatos y candidatas, cómo había de todo, ¿no? Como en Morena no estábamos exentos de malas prácticas también o de sentimientos así como complicados. El poder es una cosa dura, ¿no? Claro. No es fácil de sobrellevar. Te expone a cosas que si no las tienes muy claras, te dejas ir. Y entonces llega el 2016, ¿no? Yo ya había como observado, ¿no? lo que había ocurrido con nuestros compañeros y compañeras, lo que estaba ocurriendo con el movimiento. Y entonces, en ese entonces era la maestra Gloria, la presidenta uh-huh. del partido, que digo, qué vanguardista, es una mujer en la presidencia, sí. no era algo común, ¿no? Pero para nada, al contrario, digo, con todo esto que estás diciendo, una de las cosas que más me vienen a la cabeza es este fenómeno del que hablan, del abismo de cristal, que uh-huh. una vez que rompes ese techo de cristal para poder llegar, pues con mujeres el foco no tienes un foco, tienes una lupa encima, uh-huh. ¿no? Entonces no es sencillo. Sí, la verdad no, pero bueno, en ese entonces pues ya empezamos como a hacer la búsqueda de quiénes van a ser nuestros candidatos y candidatas y me proponen, no sé, me dicen, ¿cómo ves? Anímate. Y entonces yo como que a mí me daba mucha pena hablar en público, okay. ¿no? De hecho, eso es una de las cosas a vencer en mi carrera política, por decirlo así de alguna manera, ¿no? De hecho, tengo por ahí el video de la primera vez que tuve que hablar en una asamblea, pues es muy chistoso, o sea, se ve de una persona que no sabe hablar en público, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, o sea, como que hice mis cálculos y dije, sí voy, porque además en mis cálculos para mí me estaban ofreciendo una diputación o una candidatura, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue? Pues lo mismo, ¿no? Era la misma ciudad que había hecho a Cuitláhuac diputado federal, ¿no? Uh-huh. Un año antes. Y entonces lo riesgoso que podría ser que llegara cualquier persona que no entendiera el proyecto y que se subiera en un ladrillo y se mareara. Y entonces dije, ¿para qué estamos aquí si no es para ocupar los espacios? Claro. ¿No? Aunque nunca había sido mi intención, pero en ese momento así, como estas cosas que te conectan, y dije, va. Y participé. Tuve que brigadear Jalapa, ¿no? Uh-huh. Yo no había brigadeado Jalapa, uh-huh. prácticamente lo hicimos para la elección. Eso fue de lo más difícil para mí, tener que ser candidata de un distrito, aunque pertenecía a él, de un distrito que yo no había trabajado políticamente, ¿no? Claro. Pero había comprendido de la importancia de ocupar los lugares, ¿no? Y bueno, pues como fue, pues ganamos la elección, ¿no? Logramos una bancada de 13. El primer día nos quedamos con 12, porque pues no faltó el que se uh-huh. creyó mucho. Sí. Que era un pluri, por cierto, uh-huh. que no sé por qué creyó que él tenía que ser el coordinador y como no fue el coordinador, pues ya no quiso tomar protesta con nosotros. En esa legislatura nos traicionaron varios, ¿no? Lo recuerdo porque justamente venía leyendo de unos que recién nos acaban de traicionar en el Congreso. Uh-huh.
Dije, sí, siempre hay un pedorro, con todo respeto, que no está entendiendo el proceso y que nada más están viendo a sí mismos y a ver qué agarran para ellos, ¿no? Que están en la lucha del poder para sí y no para el proyecto. Exactamente, ¿no? Y que no logran leer el momento histórico, ¿no? Yo pienso, en esa legislatura, ese que nos traicionó fue Sebastián. Después vino el escándalo de Eva Cadena, que era una cosa súper anunciada. Eva Cadena, cada reunión que teníamos, no sé si te acuerdas, pero los primeros diputados de Morena donábamos la mitad de nuestro sueldo. Y bueno, cada mes era, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿No? Y decías, pues es la mitad nada más, ¿no? Sí, lo haces por convicción o lo haces por sueldo, ¿no? Entonces, claro, le dan una candidatura y le sacan este video recibiendo dinero y pues a mí me hizo mucho sentido. Dije, pues sí, ¿de quién hubiera esperado eso? Pues de ella, ¿no? Okay. Luego nos traicionó en esa legislatura, bueno, Julie Sheridan, que hasta fue a hacer el ridículo a querer candidatearse. Y en serio digo, es no entender nada. Quien no supo que quienes llegamos al Congreso llegamos por la confianza de la gente, por un proyecto y no por una persona, y si fuera una persona fue por Andrés Manuel, ahí se les demostró. O sea, Julie Sheridan no ganó ni su casilla, ¿no? Sebastián también se lanzó, pues también en la lona, ¿no? Y por ahí hubo otro, Nicolás, de Ciudad Mendoza, que fue a levantarle la mano a Chiquillunes. Sí. 4 se fueron, nos trajimos una del PAN, y salimos con 10 de esa legislatura. No tuvimos oportunidad de hacer mucho en el sentido legislativo, pues porque éramos 13, te digo, de 50, bueno, acabamos 10 de 50, pero pudimos poner temas en la agenda, pudimos defender el proyecto que representa Morena. Atacaban muchísimo a Cuitláhuac y al presidente, al que ahora es nuestro presidente, Andrés Manuel. De esa legislatura, ¿cuáles son las iniciativas que tú crees que fueron más representativas, que más marcaron justamente el comienzo de ese proyecto? Mira, yo tuve oportunidad de meter, yo creo que de las iniciativas más importantes de nuestro proyecto. Presenté la de austeridad republicana, nos costó trabajo, pues yo no sabía hacer leyes, ¿no? Pero pues teníamos la experiencia ya de los diputados federales, entonces tomamos un poco de lo que ellos habían hecho, lo aterrizamos aquí al Estado y logramos sacar nuestra propuesta. Por supuesto que no pasó, nunca ni siquiera la dictaminaron, ni siquiera para dictaminarla en contra. Presenté la iniciativa para quitar el fuero. Otra iniciativa importante, y que estas dos primeras eran del proyecto, o sea, muy abiertamente, se habían presentado en la legislatura federal, pero también ocurrió que nos llegaron las recomendaciones para el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? El tema, pues, de la alerta, ¿no? Todo se empezó a juntar y entonces ahí pude conocer también, ¿no? Yo cuando llegué a la legislatura no me enunciaba feminista, ¿no? Pues porque tenía yo mis propias ideas. Creo que sí lo era, solo que no me enunciaba así. Ya saliendo de la legislatura, por supuesto que ya me había aflojado, ¿no? Ya había aceptado que, bueno, sí, soy feminista y qué. Pues es que, mira, es que eso de asumirse como feminista es todo un proceso. La verdad es que creo que todo lo que nos estás contando de este proceso tuyo, de cómo vas avanzando, de cómo lo dices, no te vas aceptando, pero va con tus ideas y también de repente pues asumirse parte de un proyecto, personalmente requiere un compromiso. Entonces enunciarse a veces ya como yo soy, al menos lo he vivido yo y lo he vivido con otras colegas, todos decimos, es que sí, me costó autodenominarme feminista, ¿no? Porque por todo lo que conlleva, incluso hasta las responsabilidades de decir sí, porque aunque creo que podemos coincidir justamente con esta parte de cuál es la finalidad, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De tu forma personal, ¿no? Yo soy así, yo me visto así, soy así y está cómodo para mí y pues al final de cuentas,
como seres humanos no venimos a hacer otra cosa más que a ser felices, ¿no? Yo te puedo decir que a mí no pinto en lienzo, pero me encanta maquillarme, pero a mí me gusta el color, sí, ¿no? Y es eso, es qué vas a hacer porque tú quieres, ¿no? Y son un montón de caminos y poder enunciarte de esa forma para asumirte, pues no es sencillo porque se vienen también muchas responsabilidades al decir, es una causa con la que estoy comprometida y que va más allá de acciones de la vida diaria, sino que también es un movimiento y también es una teoría, ¿no? Entonces tiene muchísimas aristas y creo que justo de todo lo que narras, pues es justamente ese proceso pues de transformación, incluso personal. Sí, o sea, justo cómo te vas encontrando ahí, ¿no? Como dices, no, pues sí, esto sí, no, pues yo también pienso igual en esto, ¿no? Uh-huh. Eso se llama ser feminista, pues resulta que sí lo soy, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo presenté la iniciativa de la interrupción legal del embarazo, ¿no? También fue fue todo un reto porque desde el propio interior de la bancada había resistencias, ¿no? Claro. En el propio partido había resistencias. Afortunadamente era algo que contemplaba nuestro proyecto y yo pude agarrarme de ahí para decir, aquí dice que estamos a favor de esto, o sea, sí. No logré que la suscribieran todos los diputados y diputadas de Morena, pero logré posicionar, ¿no? Esta idea y de defender y demostrar, ¿no? La importancia de que sea parte del proyecto. No pasó, tampoco pasó como muchas otras. Uh-huh. Una iniciativa que sí metí, que sí logramos pasar, fue hacer esta separación del acoso y el hostigamiento, uh-huh, ¿no? Ese sí, y entonces cuando hablan de eso, lo entiendo muy bien, pues porque fui parte de eso y además digo, claro, y yo ayudé a que pueda ahora, ¿no? Determinarse de esta forma y de la otra, que pueda ser así de visible la diferencia entre cuando ocurre un acoso que tiene que ver con una relación de poder, pues entonces uh-huh, ahí ya es hostigamiento, ¿no? Porque hay un poder de por medio. Y pues muchas otras. Le entré el tema también de derechos sexuales y reproductivos. Como no logramos que pasara la interrupción legal del embarazo, bueno, entonces metimos derechos sexuales y reproductivos para la ley de salud, para la ley de educación. Tampoco logramos que pasara, pero bueno, había que ir poniendo en la agenda. Pero comenzaron a hacer eso, ¿no? Comenzaron a generar estos punteros, ¿no? Ahora sí que a picar para que en algún momento, tan es así que se logró al final de cuentas la interrupción legal del embarazo en Veracruz, y yo recuerdo que todos salimos a celebrar. Sí, y se logró, o sea, también hay muchas aristas, ¿no? O sea, casi que fue una orden de que se tuviera que hacer, pues porque llegó como, o sea, uh-huh, tienen que legislar sobre esto. Pero eso mismo en una legislatura donde Morena no hubiera sido mayoría, se hubiera quedado en el cajón, a lo mejor en señalamientos y qué mal lo hicieron y una reprimenda, pero más nada, ¿no? Y seguiríamos igual en la legislación. Entonces sí fue un momento importante, aunque yo ya no era diputada, pues también salimos a celebrar, acompañamos ahí el proceso, siguen faltando cosas, ¿no? O sea, no por haber legislado quiere decir que ya se resolvió el problema. Sí, porque todavía falta justamente, pues, garantizar cómo se va a hacer esa interrupción legal del embarazo. Que los protocolos, ¿no? Sí. En el sector salud, sobre todo. O sea, que entiendo, pues, lo complicado, ¿no? A veces hago un balance de estos casi 6 años, ¿no? De la transformación y digo, debemos mucho todavía, pero hemos avanzado, ¿no? Porque no ha sido fácil, o sea, llegar a donde estamos. Es que nos dieron unos pedacitos y dijeron, aquí está el país y el Estado, ¿no? Y entonces uh-huh, así de, ok, a ver, vamos a empezar a rearmarlo y a reorganizarlo. Estoy segura que este próximo sexenio va a pintar mucho mejor, no porque Claudia sea mejor que Andrés, ni porque Rocío sea mejor que Cuitláhuac, son personas diferentes, van a recibir el Estado y el país en mucho mejor condición de la que ellos la recibieron, y van a poder aportar estas habilidades extras, esta otra visión, además la femenina. O sea, a mí me parece súper importante que estemos ante esta posibilidad de tener una mujer en la presidencia. Digo, evidentemente va a ser Claudia Sheinbaum nuestra presidenta, pero si quisiéramos bajarle tantito al ego, pues aunque no fuera Claudia,
pues llegaría una mujer porque el segundo lugar también es una mujer, y el segundo lugar es una mujer porque nosotros pusimos una mujer, nosotros pusimos la agenda de que iba una mujer a la presidencia, por eso nuestros opositores lanzaron a Xochitl. Por supuesto que no era su primera opción, ¿no? O sea, se volvió su primera opción gracias a nosotros, así que de nada Xochitl, que ha tenido sus minutos de fama, gracias a que Morena seleccionó a una mujer, ¿no? Que yo pues, lo he comentado, creo que el hecho de que se le otorgara, digo, y esto es un comentario adelante, que responde mucho antes a todo este proceso de ya casi 90 días de campaña, pero previo a eso yo estoy segura que fue el propio Andrés Manuel el que decidió construir contra quien iba a contender Morena, porque pues desde que comenzó con estos golpes en el Senado, que comenzó a tener este tema y con lo de la denuncia por el derecho de réplica y que va a tocar a Palacio y que mediáticamente fue muy fuerte, o sea, si me preguntan, creo que en realidad fue una lectura bastante sencilla y creo que una jugada muy medida de parte del propio Andrés Manuel de decir, el tamaño de tu victoria es del tamaño de tu contrincante. Y él construyó a Xochitl, al menos en mi perspectiva, como personaje a nivel nacional para poder ostentar una candidatura como la que tiene hoy en día. Entonces, sí, a mí ahí te quiero compartir una reflexión. Yo también me declaro peje zombie. Me parece que es una persona que tiene una capacidad de leer, no sé cómo sea jugando ajedrez, pero de ser muy bueno, que tiene una visión a largo plazo, por eso puede hacer estrategias que en el día de hoy puedan no entenderse. A mí me pasó muchas veces que Andrés Manuel decía algo, yo recuerdo ese día en el Zócalo cuando nos mandó que se despidió del PRD y así, y yo salí como molesta, no me acuerdo ya ni por qué, pero yo le cuestionaba todo lo que decían, porque además pues yo tengo una familia de derecha en su mayoría, pues que ha criticado mucho a Andrés Manuel, ¿no? Entonces yo me propuse ser lo suficientemente crítica para no caer, ¿no? Como de pronto encontrarme haciendo cosas que ni yo entendía. Y entonces he cuestionado mucho a Andrés Manuel, nunca públicamente, siempre en corto, ¿no? De, ¿por qué dijo esto, no? Y al paso de los meses, digo, ya sé por qué lo dijo. ¿Por qué nos mandó a hacer esto? ¿Qué no se da cuenta? Y a los meses digo, él ya se había dado cuenta de esto. Recuerdo mucho el acuerdo político por la unidad en 2017, ¿no? O sea, a mí me costó trabajo entenderlo. Fue un momento fuerte para nuestra militancia, ¿no? Para los fundadores de Morena, tener que aceptar personajes pues que habían estado abiertamente en otros partidos en nuestra contra, ¿no? Ahora yo logro hacer esta reflexión y digo, si para nosotros fue difícil, ¿qué habrá sido para Andrés Manuel tener a Germán Martínez y a Gabriela Cuevas, que habían sido quienes habían ido a pagar, cuando el desafuero, habían ido a pagar para dejarle antecedentes, ¿no? Su fianza. Sí. Y digo, no, pues él nos estaba poniendo el ejemplo de ni modo, o sea, esto es lo que el país necesita, porque ya no aguantamos otro fraude. O sea, el fraude del 2006 costó miles de vidas y un país lleno de sangre, con un crimen organizado infiltrado hasta la médula, ¿no? Lo podemos ver ahora con García Luna siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Ese es el nivel de infiltración que nos dejó el PAN del narco en nuestro estado. Pero me ha parecido increíble esa visión, esa capacidad que tiene Andrés Manuel de ver 10 pasos adelante y lanzar, ¿no? Como dicen, donde pones el ojo, pones la bala. Nada más quisiera decirlo de otra forma, porque aquí abrazos no balazos, esto es donde pones los brazos, cae el abrazo, así, pero 10 pasos adelante, ¿no? Nosotros a veces no logramos hacerlo en nuestro día a día y Andrés Manuel lo puede vislumbrar. Oye, y esto que comentas de lo difícil que fue para la militancia, porque creo que es algo que ya se volvió parte de la discusión pública, ¿no? Justamente el que Morena como partido le abra las puertas a este tipo de personajes y que pues mucha de la militancia de base, que viene de la militancia
pues de los que dicen los históricos, los de origen, que fundaron el movimiento y después al partido. ¿Cómo crees que ese tipo de decisiones justamente afecta al movimiento? Porque pues al menos yo lo he visto, es gente que se mantiene, pero claro que va creciendo, pues hay como un dolorcito por ahí. ¿Cómo afecta eso? O sea, creo que afecta, pero con el tiempo he podido irlo entendiendo más. Ha sido una estrategia necesaria. No estoy segura que haya sido necesaria siempre y en todo momento donde nos han metido gente impresentable. Creo que de pronto el partido ha abusado un poquitito, ¿no?, de la lealtad que la militancia hemos tenido. Pero bueno, sí ha sido necesario. A veces pareciera que no suman aquí, pero el simple hecho de que resten allá nos permite avanzar. Creo que hace tanto daño como el mismo daño que hace que alguien como Julie Sheridan se crea que ganó por ella y se voltee. Y Julie Sheridan no venía a otro partido, ¿no? Sí. Entonces, el mismo daño que puede hacer cualquier persona que no entiende el proyecto y que está aquí, también las hay, ¿no? O sea, he podido ver eso, no me hace sentir, o sea, me da más bien tristeza pensarlo, claro. Pero no me parece que sean particularmente peligrosos. Creo que el partido sí tendría que tener una estrategia, porque bueno, una cosa es jalar un impresentable y otra es darle un lugar especial. Claro. ¿No? Digo, creo que es necesario porque al final, pues la gente aquí está, y pues te insisto, a veces se trata de desarmar a los de enfrente, ¿no? Claro. Porque es importante que logremos llegar. Al partido le va a tocar mucho cuidar cómo llegamos y poder corregir y decir, ok, aquí le hice la apuesta, ya vi que no funcionó, pues no lo vuelvo a hacer aquí, ¿no? O sea, que si vamos a cometer errores, que no sean los mismos. Yo creo que se vale equivocarnos, pues porque somos personas, ¿no? Que también pues, tenemos nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros rencores, pero también creo que el partido es muy plural, siempre lo ha sido. En el estatuto original teníamos una representación del 30% de las candidaturas tenían que ser externos. Eso significa que tenían que ser personas que no militaran. El partido ya estaba pensando también en eso, sí. ¿No? Y yo desde siempre eso lo vi bien, ¿no? De hecho, en 2015 hicimos un gran esfuerzo por traer gente que no fuera del partido, claro, que en ese entonces fue imposible, ¿no? O sea, el pollito de aventarte una candidatura perdedora, pues casi solo lo quisimos hacer los militantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues creo que tiene sus bemoles, ¿no? Sí hay cosas que veo muy mal, no las voy a puntear, pero creo que nos da también una tarea importante a la militancia y un reto, ¿no? Organizativo, y lo vimos ahora en el 2022 en nuestro proceso interno, sí. ¿No? O sea, yo te conté que fui delegada en el 2012, fui delegada con 35 votos y fui creo que la segunda o la tercera, creo que la tercera más votada, okay. ¿No? En ese entonces la más votada fue Yasmín, tuvo 105 votos, ¿no? Pues evidentemente porque es quien había estado haciendo el trabajo ahí. Pero en la asamblea habían participado 130 personas, ¿no? Eso fue 2012. En el 2015 ya empezábamos a ver ahí un rollo de acarreos y de engordamiento de padrones. Ubico muy bien una comunidad de Actopan donde así dije, ¿dónde está esta gente? Cuando yo necesité para acá, así ya no había nadie de esto, pero ahora aquí sí. Están, llegaron todos en un camión, ¿de dónde, no? Pero era poco, ¿no? Fue una asamblea de 230 personas, o sea. Sí. Pero ya había más movimientos. Ya había más movimientos, eso 2015. 2019 fue nuestra siguiente asamblea, ponle 300 personas en 2015. En 2019, porque el 18 fue de gracia y no tuvimos afortunadamente asambleas para que no hubiera conflictos internos, se fue al 19, ahí en la asamblea participaron 350 personas. En el 2022 fueron 9.500. Sí. O sea, no tiene comparaciones, obviamente no es un crecimiento orgánico, pero sí hablaba de qué momento estaba viendo el partido, o sea, sí permitía reflejar, este es el partido de hoy, ¿no? O sea, más allá de criticar o no criticar, es decir, cómo le hacemos, o sea, para lograr meter delegadas y delegados,
sí fue un trabajo, o sea, justo logramos ser delegadas y delegados quienes teníamos un trabajo ya de mucho tiempo y pues quienes venían de grupos que se habían integrado, ¿no? Que a lo mejor tenían cierto poder. Y entonces también permitió, como fueron las delegadas y los delegados, reflejó el momento que vivía el partido en ese momento, ¿no? O sea, insisto, no voy a calificar de bueno o malo, simplemente pues nos reflejó una realidad, un momento distinto, que nos permitió también reflexionar, ¿no? Porque entonces de pronto cuando eran asambleas de 200 personas y tú veíamos, ay, ese canijo, y entonces de repente cuando te llegan las 9,500 dices, tráeme a mis 200 amigos, ven, ¿no? Sí. O sea, no me importa que de pronto no coincidimos en todo, pero coincidimos en lo fundamental, ¿no? Y entonces nos permitió encontrarnos incluso dentro de Morena, y reconocer nuestras militancias, ¿no? O sea, en esto donde en Morena no hay grupos, pero siempre los ha habido, entender que estos grupos, ¿no? Que venían de siempre, pues éramos bastante más afines, ¿no? Claro, entre nosotros, y que nos permitió también estrechar lazos y saber que mantener nuestro partido requería madurar a lo mejor algunas diferencias y poder colaborar, y yo creo que eso también se ha ido reflejando. Y qué importante, porque justamente pues creo que algo que también se ha comentado muchísimo es la maduración de este movimiento a un partido que ha pasado por muchas facetas y por muchos con muchos bemoles, y pues que no ha sido una tarea sencilla, porque realmente es un partido bastante joven y que pareciera que todo les cayó como que por gravedad, pero al mismo tiempo pues el reconocer como todo este proceso de crecimiento del movimiento a partido es pues muy impresionante, la verdad. Antes quisiera también pues preguntarte ahora, con toda esta experiencia que tienes, con todo este caminar que cargas, ¿cómo ves ahorita, hoy por hoy, tu distrito? ¿Cómo vives este proceso electoral que estás buscando regresar al Congreso local? Mira, yo estoy encantada, porque la respuesta de la gente es muy buena, así como en 2015 con toda seguridad te podía decir, no vamos a ganar la elección, aunque vamos a ganar organización, ¿no? Creo que vamos a ganar porque así en mi cálculo 3-1, o sea, de cada 30 personas, una te dice que no está con Morena, ¿no? O que no le interesa nada, ¿no? O sea, sí todavía hay gente que de repente te dice, no, son iguales, pero la mayoría te dice, no, ¿cómo no? Yo voy con la, ¿no? Porque además así le dicen, yo voy con la Morena, ¿no? Porque la gente ubica este discurso donde todos son iguales, que por muchos años nos lo quisieron machacar, con la única intención, aunque ellos mismos fueran de los iguales y fueran de por medio, pues la única intención era desanimar a la gente, ¿no? Esta desesperanza aprendida de, ¿y para qué participas si todos son iguales? Déjame que yo compre mis votos y me vaya como caballo desbocado, ¿no? Entonces la gente dice, es que no son iguales que los anteriores, ¿no? Por primera vez hay un gobierno que ve por la gente y que no ve por ellos mismos. Entonces, en ese sentido, la respuesta es muy buena, pero de pronto es muy impactante porque todavía son muchas cosas las que faltan, ¿no? Entonces, por un lado yo digo, qué bueno que la gente esté contenta, pero ¿qué más nos toca estar haciendo? ¿No? Entonces, de repente yo llego muy angustiada a mi casa, pues de ver pues, casos de gente que digo, quisiera ayudarlos y no puedo, ¿no? Entonces eso sí de repente me quiebra. El otro día en una casa casi me pongo a llorar de que me empezaron a contar una historia que me reflejó cosas también, también cosas de mí, y dije, no, espérate, o sea, no puedes aquí, quebrarte. Aquí no te puedes quebrar, ¿no? Más bien, ¿y qué puedes hacer con esto? Entonces, también yo sé perfectamente, yo ya estuve en la legislatura y en la administración pública, sé que desde la legislatura estamos muy acotados a lo que podemos hacer, ¿no? Definitivamente la administración pública tiene mucha más posibilidad de ayudar
a la gente, ¿no? Directamente, pero algo podremos hacer, ¿no? O sea, yo estoy decidida a que encontraremos la manera que las experiencias previas que ya tenemos no van a ser en vano, ¿no? Que creo que esa ha sido una ventaja y un distintivo del equipo en el que yo trabajo, del que formo parte, que es la Brigada de la Indignación a la Acción, es que hemos sido capaces de aprender de los procesos, ¿no? Digo, por supuesto que nos seguimos equivocando en cosas y así, pero que hemos crecido, no somos las mismas personas que llegamos aquí, ¿no? Pero no dejamos nuestra esencia. Sobre nuestra esencia nos fuimos construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo cuando también tuvimos que hacerlo, porque evidentemente pues también cargamos una cuestión ahí cultural, pues de prácticas que de repente te las tienes que cuestionar y decir, caray, no, esto no, ¿no? Y si es que esto lo he hecho toda mi vida, y tener que aceptar que esto que he hecho toda mi vida está mal, es fuerte, ¿no? Pero es que si no lo reconoces, lo vas a seguir haciendo y entonces no va a haber un antes y un después, ¿no? Entonces, constantemente creo que hemos estado aprendiendo y que pues no va a ser la excepción, ¿no? Que esta legislatura no va a ser como la primera, pues porque tenemos una experiencia previa, porque bueno, en esta seremos mayoría, pero que los retos son muy grandes, ¿no? Y que yo lo único que quiero es poder estar a la altura de la transformación. O sea, no quisiera que pasen 3 años y decir, pues fui una más que no hizo mucho, ¿no? O sea, porque si los espacios que tenemos no sirven para transformar, entonces, ¿para qué le estamos metiendo aquí la vida? Nosotros hablamos mucho de que esta es una revolución pacífica, la revolución de las conciencias, pero tenemos una broma en nuestro equipo, que no porque sea pacífica no quiere decir que no se nos vaya la vida ahí. Nosotros decimos, es que es la muerte lenta, ¿no? O sea, a ver cuántas personas hemos dejado en el movimiento nuestra juventud, nuestra salud, ¿no? Priorizamos antes a veces que nuestras familias, nuestro dinero, porque pues el movimiento se ha hecho de nuestros propios recursos, aún hoy siendo el partido más, con mayor prerrogativa. La militancia la seguimos haciendo de manera voluntaria, la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, pues es pacífica, pero también estamos dejando aquí la vida. No, pues qué importante todo lo que nos cuentas, de verdad, Carola. Creo que es pues toda una experiencia. Creo que queda muy claro que eres una pues candidata que viene de base, y eso pues en este momento debe ser muy importante para muchas personas. Entonces pues mucha suerte, de verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio. ¿Algo más que quieras compartir? No, pues agradecerte por la invitación. Todos los espacios creo que son buenos, donde pues nos podemos expresar, y bueno, pues yo quisiera decirle a la gente pues que aquí van a tener una aliada, diputada o no. Yo he estado en el movimiento con encargo, sin encargo, o con encargos de distinta naturaleza, pero siempre encaminados a buscar la transformación del país, ¿no? Pues que nos reencontremos, ¿no? Que hagamos equipo, que dejemos a un lado las diferencias, que busquemos en el plan C con C de coincidencias, ¿no? Que nos busquemos en las coincidencias con C de construir un mejor país, ¿no? Con C de congruencia, que seamos congruentes entre nuestro discurso y nuestra acción, aunque eso a veces nos ponga al margen, ¿no? O sea, aunque a veces eso nos margine, ¿no? Aún dentro de Morena, a veces la congruencia te pone en un espacio de marginación, no importa, ¿no? Hay que hacerlo, porque eso a la vuelta del tiempo nos va a dar mucho. Que no soltemos este movimiento, que sepamos leer, ¿no? Mientras Morena siga siendo un mecanismo que ayude a la ciudadanía a ocupar espacios para desde ahí transformar la vida pública, tomémoslo. Eso, como todo, pues tendrá un límite, y seamos capaces de ver cuando ese límite llegue, y que eso no signifique no hacer nada. Que no queramos de repente estar en Morena no significa que no podamos hacer cosas por el país. Digo, claro, ahorita Morena es el vehículo, no veo otro, ¿no? Y que va a ser muy importante acompañar estos 6 años de transformación, que tengamos claro algo. Muchos y muchas estamos aquí porque porque Andrés Manuel fue quien nos inspiró, ¿no? Y el gran legado de Andrés Manuel no es el partido, movimiento,
no es la pensión de adultos mayores, por supuesto que esas son cosas muy importantes. El gran legado de Andrés Manuel es el pueblo organizado y ese somos nosotros y nosotras. Entonces, que no soltemos eso, que se lo debemos a este país y que sigamos trabajando para que podamos realmente transformar. O sea, el objetivo no es llegar a un cargo, eso es lo de menos. Lo importante es que en este país la gente viva mejor. El objetivo central de nuestro proyecto es la búsqueda de la felicidad. Tú aquí lo decías. Venimos a ser felices y Morena enmarca eso. Y no hay manera de ser felices si no logramos resolver una serie de problemáticas. Entonces, nuestro trabajo es ver cómo resolvemos esas problemáticas para que la gente pueda vivir de otra manera, pero siempre, siempre en la acción. O sea, no hay manera de transformar desde el confort y pues que siempre lo hagamos en equipo. No, pues te agradezco mucho, creo que nos das mucho para reflexionar y como siempre pues les invitamos a que conozcan a sus candidatos y candidatas para que puedan tener un voto reflexivo este próximo 2 de junio. Mi nombre es Isabela Palacios y esto fue Retratos Sonoros. Hasta luego.